Pero algunos dicen, no, no, no. En realidad a la Argentina solo la salvó de la inconsistencia macro, que igual tenía Milei, Scott Bessent vendiendo dólares durante octubre o septiembre. A ver, yo creo que es muy difícil juzgar eso, o al menos juzgar eso sin hablar del famoso riesgo Kuka, creo que es imposible, ¿no? Scott Bessent interviene para salvar a Argentina del colapso por la perspectiva de que el peronismo no es que regresara al poder en el sentido de ganar las presidenciales, porque no eran presidenciales, pero sí que tuviese más presencia en las cámaras y por tanto pudiese tumbar como habían venido tumbando. Tampoco perdamos de vista que no estamos hablando de un hipotético, sino ya en agosto empezaron a tumbarle todos los ajustes para regresar al déficit y por tanto para descuadrar las cuentas. E incluso ya se estaba empezando a hablar de un juicio político a Milei para, bueno, si no tiene apoyo popular, aunque la Constitución en realidad no lo avalaría, pero bueno, como hemos creado la imagen de que está loco, etcétera, pues reunimos suficientes diputados, si tiene muy poco apoyo popular no va a haber resistencias y lo tumbamos, ¿no? Eso estaba en la agenda y en cualquier caso, aunque no estuviera, si Milei o su partido hubiese perdido con mucho margen, la perspectiva es que en 2027 no repitiera y por tanto todo esto no servirá absolutamente de nada. Entonces, el riesgo país, lo sabemos todos, se dispara después, o sea, ya se estaba disparando, pero sobre todo estalla después de las elecciones provinciales de Buenos Aires, porque ahí es donde parecía anticipar, una especie de paso de 2019, parecía anticipar la derrota en las de medio término. Es en ese contexto en el que interviene el gobierno estadounidense para que eso no siga escalando, para que eso no se dispare todavía más, porque hay también una suerte o desgracia de profecías autocumplidas. Es decir, cuanto más alta está la prima de riesgo, más improbable es que se pueda pagar y por tanto más sube, ¿no? O cuanto más se deprecia el peso, más se alimentan las expectativas de depreciación y por mera especulación perfectamente legítima se sigue. Entonces, eso lo frenó. Ahora, ¿hasta qué punto eso ha sido clave para lo que hemos visto ahora? Yo creo que muy poco nada, porque el swap que se le otorgó, que al final fue el apoyo principal, lo repagó a las pocas semanas, o sea, se usó muy poco y lo repagó a las pocas semanas y la prima de riesgo se ha seguido desplomando al margen de ese swap, ¿no? De hecho, si uno aísla en 2025 pues los meses desde julio aproximadamente hasta octubre, que es cuando empieza el ruido preelectoral, lo que tiene es una prima de riesgo continuamente a la baja desde el año 2024 y esos meses fueron clarísimamente ruido preelectoral, como no puede ser de otra manera. Y termino rápido. Si la alternancia en el poder sigue teniendo el discurso que no tienen prácticamente ningún otro país del mundo, porque esto no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas. La izquierda brasileña no dice eso, la izquierda, bueno, la peruana en parte según cuál sí, ¿no? Pero la izquierda chilena no dice eso. Claro, si la alternancia en el poder es pagar o impagar, pues obviamente si hay una perspectiva de que el que quiere impagar llegue al poder, pues el acreedor internacional se marcha o huye y no te refinancia y por tanto puede precipitar tu bancarrota en ese momento. Bueno, pues es que es evidente que como en 2019 lo vimos. Es decir, en 2019, ¿por qué estalla el riesgo país y por qué se deprecia tantísimo el peso? Sí. ¿Porque el plan era inconsistente? Bueno, en parte, pero eso no explica por qué del viernes al lunes se dispara todo eso, ¿no? Eso es un shock que claramente te permite discriminar cuál es el disparador. La caída de la bolsa argentina el día después de las PASO de 2019 creo que es la segunda más grande registrada después de Sri Lanka, de sí, la creo. historia.